¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo le hace el cuerpo para seguir funcionando después de saltarse una comida o durante una de esas largas noches de estudio? Bueno, la respuesta no está en el azúcar, sino en una fuente de energía mucho más potente, la grasa. Hoy vamos a desentrañar el metabolismo de los ácidos grasos, ese motor que nos mantiene en marcha y que cuando falla puede causar enfermedades muy graves. Entenderlo de verdad es clave para la práctica médica. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta está en los billones de células de grasa que almacenan suficiente energía como para mantenernos con vida por semanas enteras. Así que hoy vamos a explorar la increíble maquinaria bioquímica que se encarga de liberar toda esa energía paso a paso. Ok, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a seguir el viaje completo de un ácido graso, desde que es liberado de nuestras reservas de grasa, pasando por cómo se procesa en la central eléctrica de la célula, que es la beta-oxidación, y hasta cómo el hígado lo transforma en un supercombustible para el cerebro. Y para cerrar, vamos a ver qué pasa cuando todo este sistema vital se rompe, usando un caso clínico real que va a unir todos los conceptos. A ver, nuestro cuerpo es súper inteligente. No anda por ahí quemando sus reservas de grasa todo el tiempo. Este sistema se activa de una forma muy precisa, justo cuando más lo necesitamos, entre comidas, cuando ayunamos o en medio de un maratón, por ejemplo. Digamos que es nuestro motor de emergencia. Todo arranca con una señal hormonal. Como vemos aquí, en ayunas, los niveles de insulina bajan y los de glucagón suben. Hay que pensar en esto como si fuera un interruptor. La insulina dice a guardar energía y el glucagón dice a liberar energía. Entonces, con el interruptor en modo liberar, se activa toda una cadena de mando dentro de las células grasas que despierta unas enzimas llamadas lipasas. Y su misión, romper los triglicéridos y soltar los ácidos grasos al torrente sanguíneo. Una vez que están en la sangre, estos ácidos grasos no viajan solos, ¿eh? Se unen a una proteína, la albúmina, que funciona como su taxi personal. Y su destino son los tejidos que tienen más hambre de energía. El corazón y los músculos, por ejemplo, se los devoran, sobre todo durante la noche. Pero el hígado... el hígado tiene un plan diferente. Toma estos ácidos grasos y los convierte en algo que pueda alimentar al órgano más exigente de todos. Entonces, para resumir, la insulina y el glucagón son como los dos lados de una balanza que controla nuestra reserva de energía más grande. Para la práctica clínica, entender esta balanza es el primerísimo paso para diagnosticar si un paciente está en modo almacenar grasa o en modo quemar grasa para sobrevivir. Y bueno, una vez que estas moléculas llegan a su destino, ¿cómo les sacamos la energía? Aquí es donde entramos al corazón de la máquina, la beta-oxidación. Un proceso que es elegante y a la vez brutal, y que ocurre dentro de la mitocondria, nuestra central eléctrica celular. Este diagrama nos muestra el camino completo. A ver, sigámoslo. El ácido graso viene de la sangre y primero tiene que cruzar la membrana externa de la célula, pero luego se enfrenta a un desafío todavía mayor, atravesar las dos membranas de la mitocondria para poder llegar a la matriz interna. Y este viaje, créanme, no es cualquier cosa, es un punto de control fundamental. Vamos a simplificarlo en 3 actos, como en una obra de teatro. Acto 1. Activación. Afuera, en el citosol, el ácido graso recibe su pase de entrada al unirse a la coenzima A. Acto 2. Transporte. Aquí entra en escena la famosa lanzadera de carnitina, un sistema de transporte súper especializado que lo mete a la matriz mitocondrial. Y acto 3. Oxidación. Una vez dentro, arranca una espiral de reacciones que, imagínense una cortadora de salami, va cortando la molécula de 2 en 2 carbonos, liberando acetil-CoA y generando poder en forma de NADH y FAD2H. La beta-oxidación es increíblemente eficiente. De una sola molécula de ácido graso se puede sacar una cantidad de ATP bestial. Y clínicamente esto es importantísimo. Si un paciente llega con debilidad muscular sin una causa clara, una deficiencia de carnitina tiene que estar en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque sin carnitina, el combustible simplemente no puede llegar a la central eléctrica del músculo. Pero, a ver, no todos los ácidos grasos son iguales. No todos son cadenas largas y bonitas. El cuerpo también tiene mecanismos especializados para manejar moléculas más complicadas, como los ácidos grasos de cadena muy larga o los que tienen estructuras medio raras.
El cuerpo tiene, digamos, una herramienta para cada tipo de grasa. La beta-oxidación en la mitocondria es la vía principal, la que usamos para las grasas comunes. Pero para las de cadena muy larga, que son como troncos demasiado grandes para la chimenea principal, los peroxisomas se encargan de acortarlos primero. Y si de plano hay un exceso abrumador de grasas, el retículo endoplásmico activa la omega-oxidación, que es una ruta de emergencia para facilitar que se eliminen. Esto nos recuerda que en bioquímica, cada detalle cuenta, y en la clínica, esto es oro puro. Si se tiene la sospecha de una enfermedad peroxisomal, medir los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga en la sangre es un paso diagnóstico clave. Si están acumulados, es una señal clarísima de que esta vía de procesamiento previo no está funcionando. ¿Y qué pasa cuando el ayuno se prolonga por días o en esas dietas que son extremadamente bajas en carbohidratos? Bueno, pues las reservas de glucosa se agotan. Es aquí cuando el hígado, como si fuera un general estratega, activa un plan de contingencia para salvar al cerebro, la producción de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son, en esencia, acetil-CoA pero empaquetado y listo para viajar. Cuando la beta-oxidación en el hígado va tan rápido que inunda la célula de acetil-CoA, en lugar de desperdiciarlo, el hígado lo convierte en estas pequeñas moléculas solubles en agua, que están listas para ser exportadas. Y aquí está la genialidad de todo este sistema. El cerebro, nuestro órgano más vital, tiene una barrera protectora, la barrera hematoencefálica, que le impide la entrada a los ácidos grasos. Es una muralla infranqueable para ellos. Pero los cuerpos cetónicos, ellos tienen el pase VIP. Pueden cruzarla sin problemas y convertirse en el combustible principal del cerebro, asegurando así nuestra supervivencia y lucidez mental incluso en ayunos prolongados. La cetogénesis es una adaptación brillante para sobrevivir. Pero, en la clínica, este proceso se puede salir de control. En la diabetes tipo 1 que no se trata, la falta total de insulina hace que el cuerpo piense que se está muriendo de hambre. La lipólisis y la beta-oxidación se disparan y se produce una cantidad masiva de cuerpos cetónicos. Y como son ácidos, su acumulación lleva a una acidosis metabólica severa, una emergencia médica. Muy bien, ahora sí, a ponernos la bata de médico. Vamos a aplicar toda esta bioquímica que hemos visto para resolver un misterio clínico. Esto es justo lo que se ve en el hospital. Les presento a Lofati Garcia, una adolescente que sufre episodios de fatiga y vómitos que la dejan muy mal. Los médicos están desconcertados, hasta que su mamá menciona un detalle crucial. Los síntomas solo aparecen cuando ayuna más de 8 horas. Para un estudiante de medicina astuto, esta frase es una luz de neón que apunta directamente a un problema en el metabolismo de las grasas. Veamos sus análisis de sangre durante una de estas crisis. Glucosa baja. Tiene sentido. Si no puede usar grasas, quema toda su glucosa hasta que se le acaba. Ácidos grasos altos. Esto nos dice que la señal para liberar grasas sí funciona. El combustible está saliendo del almacén. Pero aquí está la pistola humeante. Los cuerpos cetónicos están bajos. Y eso es una contradicción biológica. Con la glucosa por los suelos y las grasas por los cielos, su hígado debería estar produciendo cetonas a toda máquina. El que no lo haga nos dice que el problema está en la fábrica, en la propia beta-oxidación. Este patrón de laboratorio apunta directamente a un defecto en la beta-oxidación. El diagnóstico es la deficiencia de MCAD, la enfermedad genética más común de la oxidación de ácidos grasos. La enzima que está defectuosa bloquea la espiral de la beta-oxidación justo a la mitad. Y por eso los ácidos grasos se acumulan y no se puede producir ni acetil-CoA para energía, ni tampoco cuerpos cetónicos. Y esta es la perla clínica que quiero que se les quede grabada. Hipoglucemia hipocetósica. O sea, azúcar bajo sin cetonas en ayunas. Cuando vean este patrón, piensen inmediatamente en un defecto de la beta-oxidación. Es una firma diagnóstica que es casi inconfundible. Y todo esto nos deja con una pregunta para el futuro. Ahora que entendemos esta maquinaria con tanto detalle, ¿podríamos diseñar fármacos que la manipulen para combatir la obesidad? Y más importante todavía, ¿cuáles serían los riesgos de alterar el mismísimo sistema que nos ha permitido sobrevivir a la hambruna durante milenios? Es un dilema científico fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje metabólico.